La palabra para hoy es: de lo que tengo, te doy. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 8, narra la historia del cojo de nacimiento que recibió una sanación milagrosa. Veamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. La historia trata de dos discípulos de Cristo que fueron al templo a orar, precisamente a la hora de la oración. Las 3 horas acostumbradas para el judío para ir a orar eran la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, la hora del sacrificio, es decir, las 3 de la tarde, y a la caída del sol. Todos los días era traído a la puerta del templo un cojo para pedir limosna. Pues bien, cuando el mendigo, que ni siquiera sabemos su nombre, vio que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió ayuda. Pedro y Juan no podían dar lo que no tenían, pero sí tenían algo de mucho más valor que el dinero y las cosas materiales. Tenían a Cristo en su corazón. Y antes de darle lo que tenían, Pedro dijo: míranos. Y aquí podríamos preguntarnos: ¿por qué tenía el cojo que mirarlos para poder recibir algo? En Isaías 45, 21, 22 nos dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El cojo, al oír las palabras de Pedro y Juan, quizás pensó que recibiría de ellos algo especial. Quizás nunca antes le habían pedido que levantara su vista para saber quién era el que les daba limosna. Seguramente el cojo pudo ver que había algo en el rostro de Pedro y de Juan que reflejaba amor, compasión, sinceridad y sobre todo un poder especial que solo Dios puede dar. Dicho esto, el cojo se les quedó mirando, y esta actitud es una demostración de fe que recibiría algo de ellos, y así fue. Cuando esperamos algo con fe, seguramente lo vamos a recibir. Veamos 1 Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana fue al templo a orar, esperando recibir de parte de Dios un hijo, y Dios le concedió 6. Y sí, cuando Dios da, da en abundancia. Lo mismo sucede en el día de hoy. Cuando buscamos al Señor y le adoramos en espíritu y en verdad, solo debemos esperar de Él sus bendiciones. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro hizo énfasis diciendo que era en el nombre de Jesús, el que había nacido en Nazaret. Además agrega el nombre de Cristo, el Mesías, para que no hubiese malos entendidos. Es precisamente en el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el que sanaría a aquel cojo. No fue ni Pedro ni Juan, sino Dios mismo. Para ese tiempo ya había muchos falsos profetas, falsos maestros y aún falsos cristos. De ahí la necesidad que vio Pedro de asegurarle al cojo que era en el nombre de Cristo Jesús que sería sano. Pedro y Juan dieron lo que tenían, y lo que tenían era a Cristo Jesús. A reflexionar sobre esto, vemos que el milagro que Dios operó en el cojo fue doble. Siendo cojo de nacimiento, nunca había andado, no sabía lo que era caminar. Al ser sanado, era como haber nacido nuevamente, como si fuera un bebé, pero no tuvo que aprender a caminar como los recién nacidos, porque Dios lo sanó y le dio la habilidad de empezar a caminar y también de poder saltar. Maravilloso Dios, grande y poderoso en verdad.
Pero algo más sucedió en el cojo. Él tuvo que hacer su parte. El versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pedro le extendió la mano al cojo para que se levantara. El cojo tuvo que hacer su parte. No se quedó con los brazos cruzados. Él obedeció a Pedro sin saber quién era él. No sabía si era profeta, algún ángel venido del cielo o alguien muy especial. Simplemente obedeció y recibió la bendición. El cojo demostró tener fe. Puso su fe en alguien que no conocía. Él no sabía nada de Pedro ni de Juan. El versículo 16 muestra que el cojo fue sano por la fe. Y por la fe en su nombre, en Cristo Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe es que por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces el cojo se le afirmaron los pies, comenzó a caminar, pero esto no se conformó con eso, empezó a saltar. Entró en el templo glorificando a Dios por el milagro que había concedido. ¿Quién de nosotros no haría lo mismo al experimentar un milagro como el de este personaje? ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje? Primero, no podemos dar lo que no tenemos. Segundo, Dios quiere darnos lo que no tenemos, y esto es amor, gozo, paz, paciencia, pasión por las cosas de Dios, compasión por los que están perdidos espiritualmente, deseos de servir a Dios y de adorarle. Tercero, Él espera que demos aquello que Él nos da. Y finalmente, y sí, nosotros no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos lo debemos compartir. Y esto es a Cristo Jesús. Dios te bendice. Amén.